9 de la mañana, 40 minutos, estamos en este segundo bloque del programa y en esta ocasión con un invitado. Mauricio, adelante. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy pero muy importante, como es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que lo usamos todos los días, desde cómo saludamos hasta la manera en la que escribimos. Nos comunicamos no solamente de manera oral, sino a través de hacer una carta, hacer un informe en el trabajo, y los jóvenes ahora, ¿no? A través del Facebook, Twitter, Instagram y no sé qué cuántas cosas más, ¿no? Hoy vamos a hablar de la Real Academia de la Lengua Española y nos va a ayudar, agradezco la presencia del doctor Alcides Calla, colega nuestro, docente de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, hay en realidad un diccionario por el cual todos los que hablamos español nos movemos a nivel mundial, pero al parecer hasta este diccionario tiene algunos errores que siguen colgados en el internet. Alcides, buenos días, bienvenido al programa. Mauricio, buenos días. Buenos días. Gracias. Marisol, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Me encanta porque te trajiste el diccionario de la lengua, que obviamente ha sido escrito, es palabra sagrada, por así decirlo, de la Real Academia de la Lengua Española. Si todos los ven como algo sagrado, como la Biblia, como algo impecable, perfecto, impoluto, y no es así, Mauricio. Ocurre que hoy se cumplen 10 meses, exactamente 10 meses de la presentación oficial del DRAE, allá en España. Lastimosamente, en la página web están colgados 2.742 errores de contradicción, de contravención a las propias reglas, publicadas en diciembre del 2010, en este libro titulado Ortografía de la Lengua Española. Entonces, hice un estudio leyendo el diccionario de la A a la Z, letra por letra, palabra por palabra, página por página, y he encontrado 2.742 errores de contravención a las reglas ortográficas. Y lo he publicado en un libro, Mauricio. Debíamos imprimirlo en San Simón hace más de 4 meses, pero por los motivos que ya conocemos no se pudo hacerlo. Entonces lo he subido a la página web, en un dominio especial que tengo. Si podemos, por favor, en las cámaras, dar el dominio callasotomayor.com. Ah, mira. Mis apellidos, sí. callasotomayor.com. Para ahí conocer, o sea, de repente no tiene que leerse todo el diccionario, pero ahí va a conocer qué es lo que está mal escrito para escribirlo de buena manera. Claro que sí, y es de acceso gratuito, Mauricio, completamente libre para todos, los 2.742 errores libres. Y además, antes de cada caso está el concepto extractado del libro de ortografía de la Real Academia y seguidamente las contravenciones. Por ejemplo, la palabra papa es un caso especial. La palabra papa, según el último libro de ortografía, es nombre común, es decir, siempre ha sido nombre común, pero según este libro debe escribirse con minúscula inicial y no con mayúscula, porque repito, es nombre común, no nombre propio. Y de pronto hay que dar esas explicaciones, Alcides, porque digamos que papa viene a ser como el diputado Pepito Juan Pérez, digamos, ¿no? Entonces, no va con mayúscula, aunque de repente la gente, por la carga psicológica, ¿no?, de respeto, qué sé yo, tiende a escribir papa con mayúscula. Sí, claro que sí, Mauricio. Entonces, esto salió el 2010 ya, y el 2012 lo refrendaron, con un subtítulo incluido, que dice casos en que no debe incluirse la mayúscula en los nombres. Y aquí tenemos la palabra papa, por ejemplo. Pueden verlo, Marisol. Y tenemos, reitero, en el DRAE digital, 150 conceptos con la palabra papa y todos ellos con mayúscula inicial. Lo mismo sumo pontífice, santo padre, que son sinónimos pluriverbales de la palabra papa. Interesante, interesante. Igualmente. Y tengo en mis manos, mire usted, para hacer un paréntesis y salirme un poquito de lo que estamos analizando en este momento, pero la CV, que en realidad es la instancia que está precisamente viendo la calidad académica, educativa, ¿no? Cuando a veces se piensa que solamente hay memos de llamada de atención de parte de los rectorados, ¿no?, de las instancias superiores, aquí hay una carta de felicitación y agradecimiento, en realidad, ¿no?, a este docente de la Universidad Mayor de San Simón, doctor Alcides Calla, precisamente porque ha hecho llegar estos documentos y porque ha hecho esta investigación. Y permíteme, Alcides, felicitarte también porque en estos 4 meses de conflicto en San Simón, muchos hemos dicho cuál debe ser la talla de un docente de una universidad pública, ¿no? Y
todos coincidían, nos han llamado mucho padres de familia, ciudadanos, y decían, el docente tiene que ser investigador. El docente no tiene que quedarse en ir a dar su clase, ¿no? Llegar en punto o llegar tarde, escribir en la pizarra, irse y ahí terminó. Y ahí nos damos cuenta qué importante que sigas en esto de la investigación y que vayas transmitiendo. Gracias, Mauricia. Es un trabajo de años, Mauricia, y son 2 investigaciones. La primera me llevó del 2003 al 2010, leyendo letra por letra, palabra por palabra, página por página, artículo por artículo, acepción por acepción, de la A a la Z. Claro. Y la segunda para este último producto, del 2011 al 2014 prácticamente. Un trabajo Años. minucioso. Estamos Años. hablando de una lectura, no que se hace en 5 días y que, bueno, ya la leíste, porque me imagino que palabra por palabra no solo la has leído, sino has tenido que analizarla, si en efecto es así como tiene que ir o no. Un poco para el público que nos sigue, Alcides, a través de la radio y de la televisión, no todos son comunicadores. ¿Qué es la Real Academia de la Lengua Española? Es el ente rector del idioma. Para comenzar, en el léxico, allí aprueban las nuevas palabras que son aceptadas en el diccionario, en el DRAE, y también las depura, porque ya no se utilizan por ser obsoletas, anacrónicas, etc. Pero entonces, la Real Academia marca prácticamente el lenguaje, Claro. el vocabulario, pero también dicta las normas ortográficas, gramaticales. Y lastimosamente, Mauricia, he encontrado errores en la página web y también estos. El 2010, el rector de aquella época, el licenciado Juan Ríos del Prado, envió una carta. Pedimos audiencia a la Real Academia para darles los 1000 errores que encontré diferentes a Sería estos, muy Mauricio. interesante, ¿no? Que desde Bolivia definitivamente llegue hasta España. Señores, felicidades por su trabajo continuo, pero hay esto. Pero nunca ¿No? recibimos la respuesta. Pedimos audiencia para darles en bandeja de oro los 1000 errores. Enviamos, Mauricia, un error por cada letra. Eran 29. Ninguna se salvaba, ni la X, ni la Y, ni la Z. Pedimos audiencia, sencillamente iban a correr con los gastos, pasajes, estadía y todo. Y nunca hubo respuesta. Qué pena. Por eso entonces sacamos este libro que titula Fe de erratas no autorizada del DRAE. ¿Y qué pasa, Mauricia? Que las palabras que enviamos nosotros como ejemplo de errores, como no ni siquiera las han visto, entonces se arrastran en este diccionario, Es una pena. lastimosamente. Y es más, el primer error que encontré cuando estaba en primer semestre de la universidad todavía está en este diccionario y es de hace 4 ediciones. ¿Qué de error? hace A ver, ¿qué 31 error? años. La palabra seminal. Ajá. Yo tenía un programa en la radio, en Radio Nacional, la enciclopedia radial, estaba todas las noches con el DRAE haciendo mis libretos. Ajá. Y un día encuentro la palabra seminal, que significa relativo al semen de los animales machos. Yo dije, si es semen es de los machos, no puede ser de las hembras. Redundancia. Evidentemente redundancia. Y se arrastra desde esa edición hasta esta, en la 20ª, 21ª, 22ª y la 23ª. Enviamos esos errores y no los han visto en la Real Academia y fíjate, ¿qué les costaba? Ahora están arrastrando esos errores. Qué bueno que tú estés ahí siguiéndole los pasos a la Real Academia de la Lengua Española. Y la verdad que es interesante cómo va cambiando el lenguaje, un poquito para comentar a nuestros amigos Alcides. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y a ver si nos está viendo, la licenciada Mirta Fernández, realmente yo la admiraba mucho porque siempre estaba al tanto de lo que es la Real Academia de la Lengua Española. Y ella nos decía, por ejemplo, que se van introduciendo, en algún momento se habían hablado incluso de los cochabambinismos en la Real Academia de la Lengua Española. Claro que sí, los bolivianismos, entre ellos quechismos y palabras del aymara, pero lastimosamente aquí veo un vacío en la Real Academia. El aymara nos ha aportado, digo nos ha porque me siento parte de la Real Academia, con 33 palabras. Ah, mire. Pero no existe la palabra aymarismo como tal en el DRAE. Sí hay quechuismos, Paradójico. guaranismos, pero no hay aymarismos. Es una omisión imperdonable. Claro, Y como decías, hay bolivianismos y quechuismos, claro, entre ellos macurca, por ejemplo. claro. La palabra castiza para macurca es agujetas, pero si digo tengo agujetas, pocos van a entenderme. No, en cambio, si olvídate. me expreso diciendo tengo macurca, soy Y macurcado. yo tengo todo. macurga porque ayer fui al Calvario, la verdad, y no sé cuánto me vaya a durar. Es interesante en el sentido también de cómo hemos ido aplicando palabras que no eran necesariamente de nuestro idioma, ¿no? Y que las tomamos como tal, por ejemplo, siempre me voy a acordar, ¿no? De aquel semestre en el que nos decían, ¿cómo se escribe shampoo? ¿Champú? Ahora sí, está como... ¿Shampoo?
que es la real manera como se escribe en inglés. Buena pregunta, Mauricia, porque la Real Academia españoliza los términos. Claro. Ahora está como champú, por ejemplo. Champú. Y lo mismo, macurca, no está con apóstrofo ni con K, sino Claro que macurca, ambas con C. Lo mismo, chaki, de resaca, no está con apóstrofo ni con K, sino Ajá. chaki, simplemente así, porque españoliza todos los términos. Estándar, por ejemplo, en inglés es sin E inicial y con D final, y sin tilde. Y hay cosas que han ido cambiando, como por ejemplo la palabra psicólogo. Antes era psicólogo, claro. ¿no? Y muchas cosas empezaban con la PS. Psicología, psicólogo, parapsicología, etc. Psiquiatría. Sí, sí. Ahora se acepta con S directamente. Ambas, ambas. Ambas. Sí, ambas, Mauricio. Muy bien. En el caso de los bolivianos, yo no sé si esto ocurre, por ejemplo, bueno, ya le vamos a sacar el jugo aquí al CIDES. No, en el caso de los bolivianos no sé si ocurre en el resto. Aquí estamos mucho con el tema de género, ¿no? Y de apoyar. Por ejemplo, el dentista, antes era el dentista mujer, el dentista varón, ahora Claro. podemos decir la dentista. Exacto, ¿No es es válido. cierto? Claro que es igual que La el presidente, diputada, también ¿no? el presidente, la presidenta, incluso el juez y la jueza, aunque eufónicamente no se escucha bien, pero es correcto decir la jueza. Y hasta el oído creo que se va acostumbrando también, porque yo recuerdo hace unos 10 años cuando comenzamos a hablar de la senadora, por ejemplo, no sonaba para nada bien, Claro, sí. ¿no? Y ahora ya nos hemos ido familiarizando con este tipo de palabras. Sí, incluso una anécdota. Chofer, Ujú. el que maneja el auto. Y últimamente hay muchas mujeres que manejan Claro. taxis, trufis, y está en el DRAE, no en este solamente, en el anterior inclusive la palabra choferesa. Ah, mire Claro que sí, usted. pienso a Marisol que Claro. busque para poder Más verificar. allá del artículo, en realidad ahora estaríamos ya cambiando la palabra en sí, Claro, la feminizándola. es correcto decir la choferesa. Claro, porque hay muchas mujeres que manejan y en el país, también en el exterior, como trabajo, taxis, micros, trufis, etcétera. Buses. Interesante, muy interesante realmente. Y qué importante, yo no sé, yo me imagino que tú te rasgas las vestiduras cuando entras al internet, Es al verdad. Facebook, ¿no? O Y me te mandan mandan mensajes un de texto, feliz cumpleaños con ese, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin ñ, feliz ¿Qué está pasando? Y peor con- sin ñ, ¿Qué ¿no? está pasando con nuestra juventud, Alcides, con nuestro lenguaje? Y lamentablemente deberíamos, digamos, aprovechar lo que es el Internet, las nuevas tecnologías, pero estamos avanzando en una cosa y estamos dando pasos gigantes hacia atrás en otro. Sí, estamos muy relajados, muy despreocupados por la pulcritud del lenguaje y en sí, por hablar con propiedad. No leemos el DRAE, no tenemos siquiera acceso a este diccionario y cuando vemos la página web es peor todavía. Ahí tenemos errores garrafales, 2.742. Imagínate. Pero es que, comenzando de los abuelos, de los padres, ya no ocurre como antes, que nos contaban historias, fábulas, moralejas, y el lenguaje era más puro, Y ahí nos más profundo, introducían más de filosófico. pronto a la lectura, ¿no? Y Claro, cuando nos sí. leían, no importa, la Caperucita Roja, digamos, ¿no? Pero luego ya era otro libro, y etcétera. Y yo me acuerdo también que siempre en la casa, que yo no veo ahora, ¿no? Había el diccionario Larousse, ¿no? Porque era Claro, el sí, diccionario, sí, ¿no? sí, Y había el diccionario Larousse en la casa que en algún momento el papá lo sacaba, o el abuelo, ¿no? Y yo te digo, en mi casa, por ejemplo, mi papá ponía en nuestro diccionario nuestro certificado de nacimiento, ¿no? Era como una cajita, digamos, de Qué cosas muy lindo. importantes, ¿no? Ya. Y así ocurría en las casas. Ahora vemos de repente casas donde no hay siquiera un diccionario para agarrar. Lastimosamente, no. Y si no tenemos un diccionario, menos vamos a tener el RAE. Sí, sí, porque aún no ha llegado a Bolivia, ese es el problema. Pero Claro. es cuestión de hacerlo profesional. Cuando estaba en primer semestre, yo ya lo tuve. Ajá. Tenía el programa en la radio y me costó $450. ¡Wow! Pero que era lo bueno, que hice propaganda para Editorial Océano en la radio y don Freddy Milán Barrón, a quien doy las gracias infinitamente. Cuando llegó el DRAE me dijo, pero que no te preocupes, te pago $100 mensuales, entonces te darán 4 meses y medio y aquí tienes el DRAE. Qué Me lindo, lo qué dio y lindo. me lo llevo a mi casa y no dejé de leer jamás. el Estos son DRAE. tesoritos, ¿no?, que uno tiene en la profesión, definitivamente. Sí, Y Mauricio. qué importante nuevamente resaltar, Alcides, el trabajo que tú vienes haciendo de observación, porque quiere decir que no todo es tan perfecto, todo es perfectible, ¿no? Claro que sí, Mauricia. Y es más, te anticipo esto. Estoy con la lectura número 3 del DRAE, la tercera lectura del DRAE oficial. Porque esto de la página web cualquier rato lo actualizan y se pierden evidencias. Pero lo del DRAE impreso, que es del tricentenario, además, fíjate, diccionario del tricentenario, no lo borra ni con agua bendita. Estoy en la tercera edición y he encontrado errores desde el preámbulo, desde el prólogo. Definitivamente. Mire,
Nos ha llegado una consulta de manera interna y es algo en lo que siempre caemos y en algún momento me dio una explicación una docente de quechua, ¿no? De que es muy difícil para el quechua hablante de pronto, o no difícil, sino que por costumbre va mezclando lo que es el femenino con el masculino, el singular con el plural, ¿no? Pero esto de pronto se repite en los medios de comunicación que estamos llamados a educar y nos dice, por ejemplo, se dice el clima o la clima, el calor o la calor, algo que todos los días estamos hablando. Ya, el clima, no la clima porque no es palabra ambigua. En cambio, el calor, igual que el lente, son palabras ambiguas. El lente, la lente. Incluso tilde, puede ser la tilde o el tilde. El calor y la calor. Entonces, es correcto decir el calor y la calor. Pero por eufonía, lo que decíamos, decir la calor que no se escucha al oído, bien, ¿no? Claro. No se escucha bien, por tanto sí. Y dicen el DRAE, que es una forma, un americanismo, por tanto sí, es correcto decir la calor. Pero preferimos, en todo caso, decir el calor, por eufonía. Ahora, otra televidente nos llama, mire, aquí vamos a dar clases de ortografía, me parece bien. Alcides, nos preguntan, ¿existe ortografía en nombres y apellidos? No. Y lo dice la Real Academia. En realidad nunca ha existido. Claro, porque, ¿qué pasa? Si alguien que se llama Rocío pone sin tilde su nombre, yo le digo, escribe con tilde porque si no te digo Rocio. Eso me pasó en la universidad. Claro. Yo le decía Rocio y me dijo, si yo pongo tilde, voy a cambiarme de nombre y tienes que hacer un trámite ante el registro civil. Imagínese con Jimena, Jimena con G, Jimena con J, Jimena con X. Claro, ¿no? Entonces, si así lo han escrito, así tiene que ser. En nombres y apellidos no hay ortografía, y lo dice la Real Academia, no lo dice el doctor Callas. Ahora, la pena es cuando le cambian el nombre en el registro civil, ¿no es cierto? Claro. Porque le escribieron mal el nombre y en realidad no tenía que ir así. O a mí, en los degeneradores de caracteres me ponen calle, por eso está remarcado calla con A, me ponen calle, siempre callas. Y es que eso es lo malo del internet, a veces uno escribe y peca, ¿no? De mala ortografía, ¿no? Porque le cambia la máquina de por sí, ¿no? A lo que ella piensa, ¿no? Y uno manda y alguna vez se ha cometido errores. Claro. Por ejemplo, conozco personas con el apellido Pérez. Pérez con Z, con S y con tilde y sin tilde en ambos casos. Entonces no se puede decir esto está mal o es incorrecto. Así lo han escrito y ese es su apellido y punto. Y lo mismo. Aunque esto de los apellidos muy interesante también hubo, hay un colega que hizo una investigación que dice que en realidad seguramente todos los Pérez vinieron del mismo Pérez y en algún momento algún hermano o nieto, sobrino, no dijo nos diferenciaremos, ya no vamos a hacer con Z, vamos a hacer con S, ¿no? Vamos a hacer sin tilde, y ahí se fueron tergiversando las cosas, ¿no? Pero bueno, corresponde, ahora se acepta apellidos y nombres sin ortografía. Eso dice la Real Academia. En nombres y apellidos no hay ortografía, nombres propios, por cierto, claro. Claro, ¿no? Aunque ahí hay que pensar también, ¿no? Los papás, a veces ponemos cada nombre, ¿no? Al bebé, los padrinos, los abuelos, ¿no? O sea, el hecho de que no haya ortografía, qué sé yo, no vamos a poner Hugo sin H, digamos, ¿no? Sí, porque eso le complica la vida al pobre Hugo. Claro, ¿no? Porque luego ya de por vida, el nombre es algo tan importante. Hoy que hablábamos de los símbolos patrios, es pues como es lo que nos presenta, ¿no? Es lo que nos enorgullece. Hay una palabra que se encarga del estudio de los nombres propios, la antroponimia, es el estudio de los nombres propios de las personas. Entonces es importante. Ese nombre tan grande, Alejandro Magno, pero claro, su papá fue un profeta al ponerle ese nombre porque fue realmente grande, Alejandro Magno. Y hay nombres que... Claro, ¿no? Ahora seguimos todavía poniendo del calendario que nuestros abuelos se echaban mano, ¿no? Y siguen de ahí los nombres también, ¿no? Sí, claro que sí, no. Bueno, ahora, nos decías que tu libro, no físico, está colgado en el internet. Sería muy interesante realmente que se haga el esfuerzo en la Universidad Mayor. Estamos ya en esos trámites. ¿Sí? Hablamos con el rector precisamente, el arquitecto, en este caso el ingeniero Juan Villarruel, y estamos en trámites para ya imprimir el libro en San Simón, y va a ser de distribución gratuita. ¡Qué belleza! Gratuita a colegios, escuelas, medios de comunicación, bibliotecas, universidades. Y sería lindo, la verdad, así como te tenemos hoy en el programa, que puedan los colegios de repente echarle una llamadita, ¿no? Entrando a través de tu página, ¿no? Claro, www.callasotomayor.com, decir, a ver, doctor Alcides Calla, me gustaría que venga a dar una charla,
¿no? Una charla magistral a nuestros estudiantes de ya no es tercero y cuarto medio, ¿no? Quinto y sexto, Quinto y sexto de secundaria, claro, sí. ¿no? Para decirles algunas cositas básicas del lenguaje en la que nos estamos equivocando, ¿no? Y sería lindo, realmente hablar del lenguaje es bueno. Y hay que hablarlo en la familia, no hay que ser comunicador necesariamente para hablar bien. Claro que sí, Mauricio. Fíjate, es importante eso del lenguaje. Y la gente me pregunta, tanto tiempo de estudio, ¿por qué no subir de forma gratuita a la página web? ¿Qué les contesto? Estoy involucrado y no involucrado con la educación. Claro, entonces, también he tenido colegas de los medios de comunicación que les dé seminarios, charlas, porque es importante también. Claro que sí. Ocurre que normalmente entrevistadores dicen, por ejemplo, pero sin embargo, eso es redundancia, porque o pero o sin embargo. Pero claro. Y eso tiene un nombre técnico que se llama datismo. El datismo es el empleo de sinónimos en forma inmotivada. Estoy feliz y contento. Estoy feliz o contento solamente, mismo, no los dos. ¿no? Claro. Sí. Y a veces caemos, ¿no?, en ese tipo de cosas, y a veces porque lo repetimos en los medios de comunicación y estamos educando mal. Así, Claro, se ven titulares, ¿no?, mal Claro que escritos. Se escuchan, por ejemplo, yo recuerdo a esta mi docente Mirta Fernández, decía, ¿qué es el famoso cuarto intermedio? Decía, ¿no? Será un cuarto que está entre el Palacio de Gobierno y la Secretaría, o sea, ¿qué es el cuarto intermedio? No, y todo ya lo asume, pero hasta ha cobrado un significado, ¿no? Claro. Y hay ese tipo de cosas para analizar que son muy interesantes dentro del lenguaje. Esto da para hablar muchísimo. Alcides, primera vez que estás aquí en el programa, Sí, yo te voy a Mauricia. convocar. Cuando tú Te voy quieras, a Mauricia, convocar a tu para que disposición. eduquemos a la población en normas básicas que necesitamos conocer para hacer un buen uso del lenguaje. Y por supuesto, un compromiso tiene que ser que cuando salga de manera física, vienes y nos los presentas aquí en el programa. Claro, por supuesto que sí, Mauricia, con mucho gusto. Muchas Bueno, gracias por agradecemos entonces la presencia del doctor Alcides Calle. Una vez más, Mauricia, Claro por favor, sí. damos lectura a la página web en la que pueden encontrar el libro Fe de Ratas no autorizada del DRAE. www.callasotomayor.com. Ahí está nuestro mataburros en este caso, ¿no? Y no es alusivo, por si acaso, no es alusivo. Qué importante que tengamos este tipo de investigación, de estudio que incluso pone en tela de juicio a la Real Academia de la Lengua Española. Siga con nosotros después de la pausa, Marisol. 10 de la mañana con 3 minutos, ya volvemos.